años a 15 años de tiempo de retorno. Mientras que con un túnel, pues estamos hablando de que ese túnel podrá servir después para la casa de máquinas o para sacar algún excedente de la obra por medio del túnel. Entonces ya tendremos ahí que calcularlo como para unos 20, 25 años de tiempo de retorno. No, ya cuando hablamos de las obras de excedencia que van hacia tiempos de retorno mayores a 1000 años, les cito, por ejemplo, Aguamilpa. Aguamilpa tiene en el vertedor un tiempo de retorno de 14,000 años. Si me voy hacia aguas arriba, luego me encuentro a la presa El Cajón, que tiene un vertedor con un tiempo de retorno de 12,000 años. Y si me sigo sobre el mismo afluente, pues voy a encontrar la Yesca, y la Yesca tiene un vértice de diseño para un tiempo de retorno de 10,000 años. Entonces, la idea de ubicar los 1000 años es exclusivamente ahorita para este proyecto. O sea, no quiero decir que sea una norma, ni quiero que se entienda como tal. O sea, solamente lo estoy limitando para que ustedes nada más hagan ese cálculo de 1000 años y tomen ese como un gasto de diseño. Cuando nosotros hablamos ya de grandes presas que pudieran tener en una falla grandes pérdidas económicas, pues en esa relación nosotros podemos incrementar los tiempos de retorno a 5,000, a 10,000, a 15,000, a 20,000 años de tiempo de retorno. Y todo va a estar en función de la pérdida económica que se tenga si llega a fallar alguna situación así. Entonces, por ese aspecto, sí necesito que de alguna manera traten bueno, no que traten, sino que calculen estos tiempos de retorno para poder seguir avanzando en lo del proyecto. Ahorita, como de manera preliminar, ya tienen los gastos, ya tienen los años, ya tienen el método, ya es sentarse a calcular esos gastos con tiempo de retorno para que después los podamos ir utilizando. En este aspecto, yo no necesito que me copien esos datos que yo les envié. O sea, estos años, este mes, este gasto máximo, este gasto mínimo y este gasto medio, no lo tienen que escribir y presentármelo. Yo ya los tengo, ya sé quién tiene cada dato, ya sé a quién le tocó la serie de datos fulana. Aquí más bien lo que yo necesito es que simplemente tomen los valores que a ustedes requieren para poder hacer los cálculos o los diseños que tengamos que establecer. En este caso, esta columna, que es de gastos máximos, solamente la utilizarán para estos tiempos de retorno y para este cálculo. Después utilizaremos los gastos medios para poder plantear otro diseño dentro de la presa, poder determinar unos otros puntos. Y finalmente los gastos mínimos ya les daremos un uso más informal para ese tipo de datos. Pero ahorita sí necesito que, bueno, los que no tengan los datos me lo hagan saber para que se los envíe, no hoy, tal vez se los envíe mañana o pasado mañana, pero sí que los puedan tener. ¿Dudas o preguntas en este aspecto? El método que se va a realizar es el que dice ahí, por ejemplo, que dice Lebedev, y es el gasto de diseño a calcular con tiempo de retorno y todos esos que están ahí, ¿verdad? No. En los datos que yo te mande va a ir definido un método. Entonces, cuando tú abras tu correo, van a salir los datos y ahí va a decir método Bumble, método Nash o método Lebedev, exclusivamente. Ya los gastos de diseño para calcular estos tiempos de retorno, pues ya lo haces ya con el método que te haya tocado vía correo. Ah, ok, profesor. Gracias. Es vía correo el método. El que les llegue vía correo es el que tienen que utilizar. ¿Otra duda? ¿Los tiempos de retorno son igual para todos? Sí, sí, todos tienen que calcular el 5, el 10, el de 15, el de 20 y así. Todos son los mismos tiempos de retorno para todos. Ok, ok. Gracias, profe. Sí.
¿Ya no hay ninguna otra duda? Ok, entonces regreso a las diapositivas. ¿Ya la pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, en lo que respecta a lo que es el estudio hidrológico, les encargo que lo vayan desarrollando. En realidad no es complicado el hidrológico, pero sí vayan definiendo lo que son sus, por ejemplo, características hidrológicas de lluvia, estaciones climatológicas, etcétera, en en esa parte. Es importante que tomen en cuenta que deben de poner, por ejemplo, los nombres principales de los afluentes, pero si esta es una subcuenca del río Bravo, por ejemplo, o si es una subcuenca del río Balsas, pues también ojo con ese tipo de detalles, porque no todo el río Balsas está involucrado en su estudio hidrológico y muchas veces me ponen esa hidrología como si fuera todo el Balsas y no va por ahí, nada más necesitamos el área que van ustedes a trabajar o el área que ustedes van a desarrollar. En el aspecto del estudio de mecánica de suelos, es complicado establecerlo porque no podemos estar ahí, no podemos conocer, pues digamos que toda la estratigrafía, no podemos establecer los tipos de suelo que nos vamos a encontrar, no podemos definir bancos de material, no podemos hacer múltiples cosas que la mecánica del suelo nos permite, como permeabilidades o estabilidad de taludes, etcétera. Sería muy complicado, muy costoso llegar a conocer ese tipo de estructuras ahorita más en un proyecto de la escuela. Ya finalmente cuando se hace una presa, pues tienen acceso a eso y a mucho más información de mecánica de suelos. Entonces, ahorita lo vamos a dejar muy somero, desde el punto de vista que sí necesito que hagan una particularidad ahí del mecánica de suelos, que definan por lo menos qué suelos son los que se están presentando en esa zona, qué tipo de conformación de suelos pudiéramos tener, etcétera. Y sobre eso hacer una descripción rápida de esa parte de la zona donde van a construir la presa. Con la poca información que pudieran llegar a obtener de internet, pues tratar de generar ese pequeño estudio. Con eso no quiero decir que necesitan escribir 300 hojas, pero tampoco escriban 2 renglones. La idea nada más es establecer qué es lo que estamos encontrando ahí como mecánica de suelos. El estudio geológico es un poco más importante y tiene mayores alcances. En este aspecto, una vez que ustedes ya sitúan el lugar donde van a construir su presa y que van a desarrollar ahí toda la parte de obras, de desvío, de ataguías, de túneles, etcétera, que lo vamos a ver más adelante, pues también necesito que entonces presenten ahí si existen fallas geológicas. En este caso, no nos podemos limitar a decir, bueno, pueden ser pasivas o pueden ser activas. La verdad es que va a ser muy difícil establecer esa clasificación. Si nosotros estamos en una falla pasiva, finalmente cuando tengamos el peso de la presa y todo el agua que vamos a embalsar, pues esa falla se va a tender a mover, aunque sea milimétricamente, pero ya esos movimientos generan
que pudiera haber fisuras, que pudiera haber paso de agua, filtraciones, etcétera, o inclusive una estabilidad que ponga en riesgo la estructura como tal. Y por otro lado, si llegan a ser activas, pues en algún momento se van a mover y ese movimiento va a generar que se pierda el agua. Entonces, no podemos situar las presas encima de las fallas y por esa razón necesitamos establecer que no existan fallas en donde vamos a desplantar la presa principalmente y en la zona de boquilla. En la actualidad existen presas que en el vaso de almacenamiento tienen fallas. La realidad es que hacer presas que tengan fallas geológicas dentro del almacenamiento, pues prácticamente es tirar el dinero a la basura. No las podemos, digamos que cerrar completamente, se les pueden dar tratamientos, pero hasta el día de hoy no hemos encontrado un tratamiento que realmente sea eficaz. Todos los tratamientos son de alguna manera parciales, ayudan en cierta manera, pero de que se va el agua por esas fallas, se va el agua. Y hay veces que es más lo que se va que lo que podemos almacenar. Entonces, sí es importante establecer que si bien es cierto podemos tratar las fallas dentro de la zona de inundación, pues es preferible que no existan tampoco en esa parte, ¿no? Esta situación lo que implica es que ustedes conozcan la parte geológica donde van a desplantar la presa y revisen esa parte de fallas geológicas. Que no vaya a haber una falla geológica donde ustedes van a construir la presa. Si las fallas están aguas abajo de la presa, pasan a un nivel poco visual porque realmente ya no entran en el entorno del almacenamiento o del peso de la presa, pero sí establecer que no tengamos esas fallas en ese punto. Entonces, lo que requiero es que ustedes saquen una imagen, una fotografía muy general de la carta geológica. No me pongan toda la carta geológica porque abarca muchas áreas que inclusive ni siquiera ustedes van a estar presentes en ese punto para hacer el proyecto. Simplemente marquen el área de su proyecto, establezcan cuáles son, márquenlas, enciérrenlas, o sea, definan si están o no están en algún punto crítico y ya sobre eso ya estaríamos pensando qué hacer o podemos mover la presa hacia otro punto. Sí, y hagan una breve descripción geológica de toda la parte de lo que se están encontrando ahí. A lo mejor nada más es un material, bueno, pues nada más describan un solo material. Si tienen dos o tres materiales, pues adelante. Pero no vayan a poner toda la tira de suelos o de material geológico que tiene toda la carta geológica, porque ni siquiera vamos a ver todo eso. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Para cuándo lo quieren? Para ayer. ¿No hay dudas? ¿Esto se puede realizando a computadora o es a mano? Todo el proyecto es a mano. Ok, gracias. Pues nada. ¿Alguien más? Muy bien. Paso al siguiente estudio, que vendría siendo el de vías de comunicación. Prácticamente los estudios de vías de comunicación en presas hidráulicas abarcan aproximadamente un 30% del costo total de la obra, lo que implica que si se gastan 10 pesos en este proyecto, prácticamente 3 son para vías de comunicación. ¿Cuál es la razón? Los puntos donde están las presas o donde vamos a construir las presas nunca tienen ahí una carretera ya hecha.
Entonces tenemos que hacer todas las vías para poder llevar maquinaria, para poder llevar insumos, para poder llevar personal, para múltiples situaciones que tenemos que ver. En este caso, el estudio de vías de comunicación abarca desde hacer una carretera hasta la zona de la presa, como también todos los caminos que llevan hacia bancos de material, ¿no? De donde vamos a estar obteniendo todos los agregados, etcétera. En algún aspecto, pues es muchísimo más fácil llevar el cemento vía ferrocarril que estar utilizando camiones con sacos de cemento de 50 kilos para llevarlos ahí. Realmente lo que hace un ferrocarril en ese aspecto es evitarnos prácticamente entre 10 y 20 camiones de sacos de cemento por los viajes que puedan hacer ellos. Entonces se ahorra mucho dinero en ese aspecto, ¿no? Basándonos en eso, ustedes tendrán que trazar de manera general de la carretera más cercana ya construida hacia la presa, una carretera que tengan que hacer o un camino que van a tener que hacer para poder llegar a ese punto. ¿Sí? Si ustedes necesitan construir un puente, pues marcan que van a construir un puente. Si requieren construir un túnel, pues marcarán que tendrán que hacer un túnel, etcétera. Como caso general, por ejemplo, la presa de Simapán, para poder llegar a la presa necesitan ustedes que cruzar dos túneles, uno de 600 y uno de 800 metros. Vamos a ver algunas fotografías de eso. Y si quieren llegar a Casa de Máquinas, tienen que recorrer 26 kilómetros en el otro extremo de la sección de la presa para poder llegar a la zona donde está la Casa de Máquinas. Entonces, está la Casa de Máquinas en un punto, la presa en otro punto, y para poder llegar a las dos, pues tienen que recorrer muchísimo camino, y todo está ligado hacia la misma generación de energía. Entonces, no es sencillo establecer eso. Sin embargo, es un requerimiento general que los accesos sean fáciles para los tipos de camiones que vamos a estar trabajando ahí para la construcción de la presa, que sean sencillos también para poder tener pendientes suaves y que no forcen a los camiones, o que no haya curvas peligrosas que pudieran llegar a sacar a los camiones fuera del camino. Entonces, la idea es esa, ¿no? Tracen una vía de comunicación que esté lo más, digamos, cercano a la realidad de qué camino utilizarían para llegar a esa zona de presa. Con eso también les digo, no quiero que me hagan cortes o terraplenes o que me saquen ahí curvas verticales o curvas horizontales. Es nada más una generalidad de cómo harían el trazo sin llegar a un proyecto de vías de comunicación, ¿no? De carreteras. Si tienen la posibilidad de meter alguna sección ferroviaria hacia la presa, pues háganlo, porque eso va a ayudar mucho en la construcción de la misma. ¿Dudas o preguntas en este aspecto? No, profe. Muy bien. Entonces, bajo esa situación, yo lo único que les pediría entonces ahorita es que empiecen a trabajar esa parte. Yo ya a partir del estudio de hidráulico ya empezaría a tomar ya otros caminos que van más referidos hacia el conocimiento de las obras de las presas y de todos los elementos que tienen ahí. Si tienen dudas de alguna situación de este tipo, pues me las hacen en la próxima clase, ¿sale? Sí, profesor. Bueno, entonces los veo la próxima clase, que tengan buena noche. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Y profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, profe.